Amén. Bendito sea el Señor. Vamos hoy a tener una reflexión que realmente nació desde el domingo, cuando en medio de la prédica pensábamos y analizábamos, no sé los que estuvieron, creo que la mayoría de los que estamos acá, sí, en donde ese Espíritu Santo nos enfatizaba la necesidad de dar un sí y la necesidad de dejar atrás el pasado, dejar el luto para poder ser introducidos al tiempo de conquista. Y reflexionamos respecto a la respuesta de aquel hombre paralítico que no respondió un sí contundente cuando el Señor le preguntó algo tan obvio como ¿quieres ser sano? Y en medio de esa meditación el Señor me recordó Mateo 8. Le pido que por favor abra su Biblia. Benditos todos los que están acá conectados. Por favor, tomen su Biblia y busquen Mateo 8 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 solamente. Alguien que tenga Reina Valera, téngalo ahí preparado. Yo voy a leer Nueva Versión Internacional. 8, 1, 4. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes y un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira que no se lo digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. ¿Quién me ayuda con la lectura de Reina Valera? Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Amén. De entrada ya nosotros acá podemos ver un comportamiento contrastante entre aquel paralítico y este leproso. De hecho, este leproso es el que pregunta a Jesús. Y es muy interesante porque este es el primer milagro en el Evangelio de Mateo. Es el primer milagro que narra el Evangelio de Mateo y es realmente un acontecimiento sin precedentes. No es cualquier enfermedad la que tenía este hombre. Este hombre tenía lepra. Y todos sabemos que la lepra es tipo del pecado en el Antiguo Testamento. Pero lo cierto es que como enfermedad, no solamente en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, sino en la Edad Media y en la Edad Moderna, la lepra fue considerada la enfermedad más terrible que le podría acontecer a un ser humano. Y nosotros tenemos que meditar respecto al comportamiento de este hombre, porque realmente el comportamiento de este hombre nos está invitando, enseñando mucho de lo que se requiere para este nuevo tiempo de nuestra vida. Este hombre, déjeme decirle que era la persona
dentro de la cultura israelita marginada por excelencia. Una persona que tenía lepra, según la ley mosaica, nadie se le podía acercar sino hasta 2 metros de distancia. O sea, nadie hable de tocar ni de oler, no, 2 metros de distancia era la distancia mínima que tenía que tenerse entre el leproso y el sano. Si se pasaba de esa distancia, la persona que se acercó demasiado, a la que se le acercó, quedaba contaminado. Solamente había un tipo de contaminación superior a la del leproso y era la del cadáver. Es decir, casi que el leproso y el muerto contaminaban de la misma manera en la ley mosaica. Esto no es todo. Si el leproso estaba en determinado lugar en donde el viento le pegara y el viento trajera lo que había sobre el leproso, la distancia ya no era de 2 metros, la distancia era de 40 metros. Esto quiere decir que no había nadie más solitario en la cultura israelita y también, como les digo, Edad Media, en la moderna, que un leproso. Tanto así que en la Edad Media, cuando una persona tenía lepra, el sacerdote católico lo llevaba, se vestía de sus túnicas, se protegía todo y a la distancia lo llevaba al templo y en el templo le suministraba los santos óleos y ya lo despedía. Es decir, era un muerto en vida literal, ya había sido, según los sacramentos católicos, sepultado. Era un muerto en vida. Y recuerden que realmente nosotros gozamos ahora de una modernidad en la cual esa enfermedad pues fue prácticamente erradicada, pero no hace muchos años. En la realidad es que nosotros tenemos en Cundinamarca el municipio en donde los leprosos de Colombia vivían, Agua de Dios. Y es tremendo porque alguna vez de la fundación fuimos a hacer una brigada. Yo nunca había escuchado, o sea, había escuchado de Agua de Dios, sabía que había sido la ciudad en donde de toda Colombia despedían a sus amados familiares si tenían lepra y no los volvían a ver y era Agua de Dios, pero no sabía más. Y nos fuimos y contratamos una van y llevamos todo lo que necesitábamos para la brigada. De los que la han hecho ya saben, ropa, medicamentos, todo. Y les estoy hablando que eso fue aproximadamente hace unos 10 años, 10, 12 años. Y fue tremendo porque íbamos en el carro y de pronto íbamos por momento orando, preparando el ambiente espiritual para la brigada. Pero hubo un momento en que yo sentí una tristeza, estaba orando y el Espíritu Santo me quebrantó y comencé a llorar mientras oraba y no sabía por qué. Pero cuando terminé de orar, la persona que iba al lado mío me dijo, ¿sabes qué fue lo que pasó? Yo le dije, no sé. Mientras tú estás orando, estamos pasando el puente de los suspiros. Y yo, ¿qué es eso del puente de los suspiros? Y será el lugar donde los seres amados despedían al leproso para no volverlo a ver jamás. O sea, era el puente que dividía los sanos de los enfermos. Y todavía, estoy hablando hace 12 años, la carga espiritual en ese lugar era tan tremenda que aún sin tener el conocimiento racional, espiritualmente el ambiente en ese lugar, en ese paso es de dolor. Tremendo. Con esto quiero significar que este hombre tenía todas las credenciales para estar tendido. Es decir, no solamente era visto como un enfermo, sino realmente como un muerto en vida.
no solamente tenía que lidiar con la muerte por partes, porque eso es lo que hacía esa enfermedad. Comenzaba con la insensibilidad, perdiendo la sensibilidad debido a la falta de irrigación de la sangre, y luego comenzar a necrosarse y luego comenzar a caerse las partes del cuerpo, o sea, morirse a pedazos. O sea, este hombre tenía que lidiar con el desprecio de estar muerto en vida para la sociedad, con su enfermedad dolorosa de ver caer su cuerpo a pedazos. Y este hombre tenía que lidiar con la acusación de pecado, del pecado que todos asumían ocasionó esa lepra. Es decir, el rechazo a la máxima expresión. Y es importante ver que si había alguien con razones suficientes para estar sumido en una desilusión profunda, en una falta de esperanza, en un abandono, por cuenta del abandono de todos, era este hombre. Comenzando porque este hombre jamás había visto que nadie fuese sano de lepra. Es realmente significativo que abra el Evangelio de Mateo los milagros con este milagro, que además, por decirlo de alguna forma, se origina desde la búsqueda de este hombre, que fue capaz de postrarse delante del Señor a pedir un milagro que nunca había visto que se hiciera por nadie, a pedir para él mismo, no para otro, lo que nadie más había recibido, y acercarse con la convicción de que Jesucristo tenía el poder para hacerlo. ¿A qué voy, iglesia? Hay mucho que diariamente quiere postrarnos, mucho, en medio de esta casa, y yo no sé si cada uno de nosotros ya comenzó a despertar esa realidad espiritual, que entre más Dios te da, más batallas tienes que librar. Y resulta que la actitud del corazón de nosotros es determinante. Y no estoy hablando de negar el dolor, no estoy hablando de negar la frustración, no estoy negando la gravedad de nuestras luchas. Lo que pasa es que un hombre como este nos enseña a cómo es que se tiene que canalizar esa postración. Usted ha sentido, como yo estoy segura, momentos de su vida en donde sucede algo que es como un golpe y uno dura para reponerse, o sea, en el espíritu y como en lo emocional. Yo no sé si a usted le ha pasado que queda uno como esos muñequitos que le quedan las maripositas en la cabeza, o sea, que uno de verdad, pero así pueden pasar incluso días, semanas, o sea, que uno está como tan golpeado y es como si escuchara el zumbido de mariposas, de algo alrededor que uno no logra. Y eso es real. Y somos seres humanos. Y nos golpea la realidad, y nos golpean los dolores, las humiliaciones, los fracasos, las decepciones, las desilusiones. Eso nos golpea. El tema es que un mensaje como este, un pasaje como este, nos hace meditar en que ni siquiera esa condición de lepra tiene el poder, o digamos,
legitimiza ese estado de falta de conciencia de Jesús, de su poder, de su deidad, en el que entramos muchas veces. Entonces, como el golpe fue tan fuerte, como lo que sucedió es tan difícil, entonces nos damos la credencial de no reaccionar durante un tiempo, a veces que se prolonga tanto, pero sí pretender alcanzar la bendición. Y resulta que este hombre que tenía todo para estar en un rincón esperando solamente la muerte, este hombre va y tiene la iniciativa de clamar, de pedir por su sanidad. La conciencia de nuestra enfermedad y de nuestra contaminación es lo que nos debe llevar a buscar a Jesús para pedirle rescate, ayuda. Este hombre la tuvo. Y se imaginan lo que los discípulos, todos los que vieron ahí cuando vieron que un hombre se le acercaba leproso, o sea, esto no puede estar pasando. La inquietud, ¿qué va a hacer Jesús frente a esto? Pero la pregunta de este hombre deja ver su entendimiento en cuanto a su condición. Este es el mes, según el calendario propuesto por sociedades bíblicas, es el mes de la sanidad. Por eso mi meta es sanar. Mi meta es sanar. Qué interesante la conversación que teníamos ahorita respecto a la sanidad. Pero es que realmente la meta es sanar. Porque es que para poder avanzar necesitamos sanidad. Y este hombre tenía la conciencia de su necesidad, no solo de sanidad física. Este hombre estaba muy claro de su conciencia de la necesidad de sanidad espiritual, porque él le dice al Señor: si quieres, puedes limpiarme. En algunas versiones dice: si quieres, puedes purificarme. Y quiero entonces hacer un clic que nos ayuden en esta explicación sencilla. Claro que necesitamos sanidad física, hay muchas enfermedades en medio de nosotros y necesitamos que Dios obre. Pero nosotros tenemos que saber que la prioridad es la sanidad del espíritu, la sanidad del alma, la sanidad del cuerpo. Qué bueno es que cada uno de nosotros pueda aceptar su condición en cuanto a su espíritu, su alma y su cuerpo. Aquel que no tiene conciencia del estado de su espíritu, de su alma y de su cuerpo, ¿qué sanidad va a salir a procurar? ¿Cuál meta de sanar? ¿Sanar qué? No. Y la conciencia de la necesidad de sanidad espiritual, emocional y física no es entonces algo que nosotros podamos tener como excusa para hacernos a un rincón después de tener semejante ejemplo. Ninguno de nosotros ha padecido, por más doloroso que hayan sido nuestros procesos, esto, lo que este hombre padeció. Ninguno. Que me siento solo, que me siento rechazado, nunca como un leproso. Que me duele que mi cuerpo, que no funciona esta parte de mi cuerpo que está como muerto, nunca como la de un leproso que se cae de lo muerto. Entonces, si este hombre pudo tener esa lucidez espiritual, hoy el ayuno lo cerramos orando por eso, por lucidez espiritual.
Que el Señor pueda darle a esta casa lucidez espiritual para saber que eso que tiene, esa necesidad de sanidad espiritual, emocional y física, es la gasolina que nos debe guiar a postrarnos. Él se postró y le dijo, si tú quieres, puedes. Si quieres, puedes. El grado de fe se ve ahí manifestado. Si quieres, puedes. Yo sé que puedes. Necesito ahora saber si quieres. Eso, imagínense qué tremendo. Los pájaros tirándole las escopetas. Una fe aguerrida. ¿Quieres? Y es tremendo porque el Señor le dice, sí quiero ser sano. Él le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Wow. Si quieres, puedes limpiarme, ¿no? Están con una conciencia desde el Espíritu. Y el Señor le responde, sí quiero ser sano. O sea, hace todo, porque el orden es este, espíritu, alma, cuerpo. Cuando dice ser sano, en todo. Es que tenemos que comenzar por el principio, porque nosotros siempre pedimos de atrás para adelante. Muchas veces nos concentramos incluso en nuestras sanidades físicas y no tenemos ni siquiera interés en indagar si habrá alguna relación entre esa enfermedad física y la enfermedad de mi espíritu. De acuerdo. Sí, casi sí. Pero le apuntamos de atrás para adelante. Y la lucidez que estamos pidiéndole al Señor es que en este tiempo tan determinante nosotros podamos buscarnos y de verdad pegar en la diana. O sea, lo que es la verdad. Y es tremendo porque Él le dice sed sano, es decir, íntegro, la lepra desaparece, pero le dice ve al templo, preséntate al sacerdote, ve la ofrenda que está regida en la ley mosaica, que fue instituida por Moisés, hazla. Porque es que él necesitaba que el que tenía autoridad en el pueblo de Israel en ese momento, el sacerdote lo declarara limpio. Lo declarara limpio, ¿para qué? Para que él volviera a ser parte de la sociedad. Porque ese hombre ya era un paria. Para que él volviera a integrarse a la sociedad se necesitaba que cumpliera la ley y fuese entonces declarado limpio. El sacerdote lo revisaba y daba testimonio del poder de Dios. Y vemos cómo todo es tan diferente a como lo pensamos. Esa sanidad espiritual, emocional y física, mi meta es sanar en la voluntad de Dios. Es una evidencia de su misericordia, de su poder, y viene por tanto con la restauración como bonus track, la restauración en todo. Entonces nosotros vamos de atrás para adelante. Nosotros queremos que Dios restaure y restaure mi relación con mi familia, y restaure mis sueños, y restaure esto, y restaure lo otro, restaure mi ministerio, y restaure mi unción, y restaure la autoridad, y restaure, y restaure, y restaure, y restaure. Pero la sanidad no le damos la trascendencia que tiene. No puede haber restauración sin sanidad. ¿Sí me explico? No puede, esa restauración del diseño de Dios, del cual Él nos viene hablando, que viene a restaurar su diseño original en nosotros para que vivamos el plan perfecto, requiere una sanidad. Este hombre no podía volver a ser funcional en la sociedad israelita
si antes no era sano, limpio, y eso además se evidenciaba públicamente para gloria de Dios? Ese es el orden. Pero como que no nos importa mucho ni la sanidad ni la gloria de Dios. Lo que queremos es que nos restaure. O sea, lo que queremos es tener lo que queremos. Y ya, pero eso que es alguien que se glorifique con todo el poder de lo que hace con nosotros, seamos sinceros. Y este es el enfoque, y con esto termino, de este tiempo y de este año y del resto de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Que ese cuentecito de gloria a Dios, que decimos normalmente gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, tenga sentido. Que de verdad nosotros podamos discernir que los milagros en nuestra vida, la sanidad en nuestra vida, las respuestas, son para testimonio. Para testimonio del que vive, de Jesucristo. No, Él es el que vive en nosotros. Ya no somos nosotros. Entonces, la invitación es esa. Que nosotros podamos no solamente decir sí a esa pregunta del Señor de ¿quieres ser sano?, sino que nosotros podamos movernos con la lucidez espiritual de este leproso, que estando en la peor condición posible, él procuró su sanidad. Procuró su sanidad. Tanto así que no era el tiempo. Eso aceleró los tiempos. Porque el Señor Jesús lo que le dice es: no le cuentes a nadie. Ve al sacerdote, da la ofrenda, haz esto, pero no le cuentes a nadie. Y eso evidencia casi que fue anticipado lo que él recibió, porque todavía la voluntad del Señor era que no se extendiera, mejor si no se formara pues el corredillo de que estaba un hombre haciendo milagros, todavía no. Estaba al inicio del ministerio, necesitaba que corriera tiempo, pero este hombre, con esa determinación, a pesar de su condición, podemos decirlo sin equivocarnos, que aceleró los tiempos, aceleró el tiempo de él. Si quieres, tú puedes. Que nosotros hagamos parte de eso. Amén.